Desde que empezamos con la programación orientada a objetos, hemos trabajado con structs y no con clases, que suele ser lo más común en la mayoría de los lenguajes de programación. Decir que en C++ clases y structs son casi iguales. Casi, porque hay una diferencia importante que además nos permite explicar dos términos clave en la programación orientada a objetos: encapsulación y datos miembros públicos y privados. Si fueran iguales, tendríamos que poder cambiar aquí struct por class sin ningún problema. Vemos que de momento parece no dar error, pero veamos lo que ocurre si compilamos. Podemos ver en la salida cómo nos muestra un montón de errores, que puedes ver cómo todos se localizan justo en el struct que acabamos de convertir en una clase. Recuerda que este antes struct lo utilizábamos como tipo de dato dentro del otro struct jugador. En los mensajes nos indica que ahora no se puede acceder a la propiedad posición del tipo de dato vector porque es un miembro privado. Esa es la diferencia entre struct y class, que el primero convierte por defecto a sus miembros en públicos, mientras que las clases los convierten por defecto en privados. Al cambiar aquí de struct a class, hemos hecho que sus miembros sean ahora privados y por tanto que no se pueda acceder a ellos desde fuera de la propia clase. Así que ahora los datos miembros de la clase vector solo pueden ser accesibles desde dentro de esa misma clase. De ahí el error, ya que intentamos acceder a sus propiedades desde otro objeto, el struct jugador, del que tenemos instanciado el objeto yo, que aquí intenta acceder a las propiedades del objeto vector. Las clases en C++ se adaptan al principio de encapsulación, que propugna que los datos miembros de una clase nunca deben ser accedidos desde fuera de esa clase, que es lo que las clases hacen al declararlos privados. Los errores que tenemos se solucionan de modo muy sencillo, convirtiendo los datos privados predeterminados de la clase en públicos, simplemente con la palabra clave public : antes de la definición de los datos miembro. Si volvemos a compilar, vemos cómo la compilación es correcta y cómo el código se ejecuta sin problemas, porque ahora sí ya puede accederse desde otro objeto a los datos miembros de la clase vector. Suele ser muy común que en las clases los datos miembro, las propiedades, se declaren privadas y las funciones miembro se declaren públicas. De este modo se preserva la integridad de los datos, pero se permite interactuar con otros objetos a través de las funciones. Por ejemplo, podemos convertir jugador de struct a class, cambiando la palabra clave, antes de los datos miembro, private : Esto estrictamente no sería necesario, porque recuerda que ya lo hacen las clases de modo predeterminado. Y antes de la declaración de las funciones, la palabra clave pública. Así hemos convertido jugador de un struct a una clase, cuyos datos miembro son privados, como ocurre con todas las clases, pero sus funciones son públicas y accesibles desde fuera de la clase. Pero observa la cantidad de errores que aparecen aquí cuando intentamos acceder a las propiedades de la clase jugador. Aquí creamos un objeto de la clase jugador al que llamamos yo y que, como vemos, no da error, puede crearse. Pero cuando intentamos acceder desde este objeto a las propiedades de su clase, no nos deja. Son privadas y ser privadas significa que solo se puede acceder a ellas desde dentro de la propia clase, no desde fuera, aunque sea desde un objeto instanciado de esa misma clase. Nos da errores también en posición y en ligera. Posición, cuya clase, sus propiedades las hemos declarado públicas, y ligera sigue siendo
un struct que ya sabemos que de modo predeterminado sus propiedades son públicas también. ¿Por qué da error? Porque aquí lo que estamos haciendo es llamar a las propiedades de esa clase y de ese struct que tenemos definidas dentro de la clase jugador, y aquí sí que las hemos hecho privadas. Por tanto, no puede accederse. Puedes ver, sin embargo, como la llamada a la función reducir salud no muestra ningún error, porque la función es declarada pública. ¿Cómo podemos entonces acceder a las propiedades de jugador? Debe quedar claro, desde fuera directamente no podemos acceder de ningún modo. ¿Qué hacer entonces? A estas propiedades solo se puede acceder desde dentro de la clase, así que una función miembro podría hacerlo, y esa función miembro se puede declarar como pública. Aquí aparecen otro de los elementos clave en programación orientada a objetos, que son los getters y los setters. Se trata de funciones declaradas públicas y cuyo cuerpo nos va a permitir acceder o modificar los valores que tienen las propiedades privadas de una clase. Será lo que veamos en el próximo video tutorial.